Fuente de poder. En el interior del ordenador existe una caja cerrada que es la fuente de alimentación, que es la que se encarga de suministrar energía eléctrica a todo el ordenador, incluidos los periféricos que están dentro del ordenador, el ratón y el teclado. Dentro lo que se tiene es un circuito electrónico que transforma la tensión de la red eléctrica de 220 voltios y 50 Hz alterna en una serie continua de 3.3, 5, 5.5, 12, menos 5 o menos 12 voltios. Dependiendo del uso de dichas tensiones, así variará la corriente máxima a suministrar por cada tensión. Hay dos tipos básicos de fuente de alimentación por su conexión a la placa base. Fuente de alimentación AT con interruptor de encendido frontal. Era el formato de fuente utilizado en las placas ordenadores de formato AT. Al apagar la fuente se apagaba todo. Se utilizaba hasta el Pentium 1. Después se dejó de usar. Fuente de alimentación ATX con o sin interruptor de encendido o incorporado en el módulo de la fuente de alimentación, no en el frontal. El botón que tienen en el frontal solo activa un relé. La placa base está permanentemente alimentada, solo se apaga totalmente desenchufando el cable de alimentación. Los hay que tienen interruptor trasero y cortan totalmente la alimentación del PC. Hay que tener presente una cuestión de rendimiento eléctrico en las fuentes de alimentación. Las fuentes conmutadas que se utilizan en los ordenadores, cuanto más potencia tienen que dar, 400, 500, 600, 700 watts, etc., más ventilación tienen que tener, puesto que para obtener esas potencias de salida, el calor disipado es proporcional a la misma. Esto implica que, puesto que los tamaños de las cajas de las fuentes de alimentación están estandarizadas para que se puedan instalar en cualquier caja de ordenador, a más potencia suministrada, más calor disipado y más fácil de que se estropeen, por mucho ventilador que se incorpore. La alimentación de cada dispositivo se realiza mediante unas mangueras de cables terminadas en un conector. Para la alimentación de la placa base hay dos formatos de conectores de alimentación. En las placas bases antiguas del tipo AT había dos conectores etiquetados P1 y P2 normalmente, que deben de conectarse uno a continuación del otro, con los hilos negros en la parte central donde se unen ambos conectores. En la placa base modelo ATX hay al menos dos versiones. Las primeras placas solo tienen un conector con un gran mazo de cables que solo se pueden insertar en la placa base en una única. Para verificar el funcionamiento de la fuente de alimentación ATX en vacío, basta con cortocircuitar el cable verde con uno de los cables de masa de color negro situados al lado. En ese momento se escuchará el ruido que produce el ventilador de la fuente de alimentación. Si no se escucha ni se ve el giro del ventilador de la fuente de alimentación, previsiblemente la fuente esté averiada. Dadas las características de la red eléctrica del suministro doméstico, es posible que se produzca sobretensiones en la misma, que en muchos equipos electrónicos o eléctricos no producen destrozos, pero sucede que una sobretensión de 250 voltios en una fuente de alimentación de ordenador puede hacer que las tensiones de 5 voltios pasen a ser durante unos microsegundos o segundos de 10 voltios por los diseños de la fuente de alimentación. Esa sobretensión de 10 voltios provoca la destrucción de un disco duro, de una memoria RAM o lo que puede ser peor, de la placa base. En otros casos, provoca una destrucción de los circuitos de la fuente de alimentación conmutada que no son visibles. Otro síntoma de sobretensión es observar los condensadores electrolíticos de la placa base hinchados, indicando que ha sufrido una sobretensión prolongada. Las tensiones que normalmente nos vamos a encontrar cuando midamos en las diferentes cables del conector ATX serán aproximadamente más 3 voltios, más 3.3 voltios, más 5 voltios, más 12 voltios, menos 5 voltios que pueden existir, menos 12 voltios. El hecho de que las tensiones midiéndolas en vacío, es decir, sin conectar a la placa base, estén dentro de los márgenes establecidos por los fabricantes, no significa que al conectar la fuente con la placa base, disco duro, memoria, microprocesador, etc., vaya a funcionar. Así, puede suceder que en vacío la fuente marque los 12.20 voltios. Al conectar todos los dispositivos se quede esa tensión en 10.5 voltios, insuficientes para hacer funcionar el ordenador. Por este motivo, cualquier dispositivo que utilicemos para medir las tensiones, sea el multímetro digital en escala de tensión continua o un dispositivo automático de medida, deben de efectuar la medición en carga. En caso contrario, la fuente puede parecer perfecta, pero a plena carga estar defectuosa. Las tolerancias máximas admisibles para cada una de las tensiones de salida de una fuente de ordenador
son las siguientes.